Sí. Son las 7:05 de la tarde, perdón, ya de la noche. Joana Castro y Omar Mariluz los acompañan en esta cobertura especial de RPP Noticias. La solicitud, el pedido de voto de confianza del gabinete Guido Bellido ante el Congreso de la República. Joana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches a todas las personas que se suman, por supuesto, a esta hora a la programación especial de RPP Noticias. Un día bastante largo, no sabemos cuánto tiempo más podría durar, Omar, esta sesión del Pleno, donde se va a definir en todo caso si se le otorga o no el voto de confianza al gabinete que preside Guido Bellido. En la sesión se han visto posiciones a favor de algunos parlamentarios, algunas bancadas divididas, como Acción Popular, por ejemplo, en el que ya se daban algunas luces que se estaba permitiendo o que por lo menos no iban a votar en bloque. Hay sí posiciones de otras bancadas tipo Fuerza Popular en las que por supuesto el rechazo ya se ha mostrado por completo. Así es, incluso hay un comunicado del Partido Morado que, bueno, tienen pocos congresistas, 3 parlamentarios en realidad, donde han manifestado que tampoco van a votar a favor de la confianza para el gabinete Bellido. Ha sido un discurso largo comparándolo con otros discursos de investidura ante el Congreso de la República, 2 horas con 48 minutos para ser exactos. Se han tocado y se han abordado una serie de temas, el tema sanitario, lo más importante, reactivación económica, lucha contra la corrupción, empleo, vivienda y una serie de otros temas, educación también. Que ha sido uno de los más largos. Así es, y donde ha habido mucha polémica al respecto, ¿no? Sobre este anuncio, este objetivo de incluir 80.000 maestros hasta fin de gestión para ser incluidos en la Ley de Carrera Pública Magisterial. Vamos a analizar varios temas y también vamos a conocer las reacciones justamente de los parlamentarios e ir viendo cómo se acomoda, si finalmente el gabinete Guido Bellido va a recibir o no el voto de confianza de este Parlamento. Pero ya estamos conectados en este momento con la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, que además es presidenta de la Comisión de Constitución, que nos ayudará justamente a analizar algunos anuncios hechos por el Premier. Congresista Juárez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio Fuerza Popular ha sido una de las bancadas que ya anunció y adelantó que no le van a dar el voto de confianza al gabinete Bellido. ¿Esta decisión se tomó antes de escucharlo y se ratifica luego de haber, escuchado todas las propuestas? ¿Había algún punto donde podían haber cambiado de opinión? Bueno, nosotros desde el inicio de los nombramientos del gabinete hicimos una serie de anotaciones, de indicaciones respecto a algunos miembros del gabinete, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, y algunos de los ministros que tienen algún tipo de cuestionamientos y especialmente la falta de idoneidad o capacidad o experiencia para ocupar el cargo en materia de gestionar el Estado, los recursos del Estado. Ese fue nuestro cuestionamiento y se le pidió durante todo este tiempo, antes de la presentación del gabinete, al presidente de la República que tenga una postura reflexiva y que haga algunos cambios porque era necesario antes de realizar esta presentación. Sin embargo, vemos que no hubo ninguna posibilidad de cambio. Entiendo que hubo ahí una especie o la posibilidad en un momento de ruptura entre el señor Cerrón y el señor Castillo, precisamente por la imposición de este gabinete. Y bueno, nos encontramos ahora en la presentación del gabinete no querido por la mayor parte de los ciudadanos del país, y con una presentación de varios temas de manera general, de varios temas que no han tocado a profundidad muchos de los principales problemas de nuestro país.
Así que nosotros hemos anunciado que no le daríamos la confianza, porque definitivamente esa confianza han tenido que ganarla. Esa confianza se construye en base a no generar caos, no generar incertidumbre, a darle la tranquilidad a los ciudadanos que en este momento están esperando y que han sido ya golpeados por la pandemia. Hay mucha gente que ha entrado a la informalidad, hay desempleo, y nada de esto se construye generando incertidumbre. Más bien, tenía que generarse confianza, y eso no se ha dado. ¿En qué temas, por ejemplo, Fuerza Popular, a la bancada en sí le hubiese gustado escuchar una mayor profundidad? ¿En qué sectores? Bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, en el tema de la pandemia, si bien es cierto, señalan que van a promover la cantidad de vacunados, que van a llegar a un 50%, alrededor de un 50% de peruanos vacunados hacia fines de este año, nosotros lo que no vemos es que en la práctica esto esté funcionando. Se han traído algunas cifras por ahí y además manifiestan que en un mes han aumentado casi un 10% de personas vacunadas, y lo que vemos es que los vacunatorios están vacíos, en que debe haber la posibilidad de traer vacunas que a la población le generen también confianza y no imponer un tipo de vacunas que muchas personas rechazan. Hemos visto, no han dicho una sola palabra sobre el tema de atenciones primarias de salud, sobre cómo tenemos que potenciar el tema de llevar la salud a los lugares más alejados a través de los centros de salud, de las postas. Hay que potenciarlas. No han establecido metas, no han establecido fechas, no han establecido cronogramas para ver en cuánto tiempo están esperando ellos que, por ejemplo, la salud mejore. Lo que sí han señalado es que va a haber la unificación del sistema de salud, y ese es un tema que es discutible también, ¿no? Porque ya ha habido pronunciamientos de los sindicatos de salud en donde se oponen, porque obviamente es un régimen diferente al del Ministerio de Salud, se oponen a que esto ocurra. Entonces, la verdad, este tema, al menos en materia de salud, nosotros no creemos que genere convicción, así como la participación del Estado, por ejemplo, en Petroperú o en las empresas. En el Banco de la Nación. Claro, ahora, el Banco de la Nación. ¿Le pareció que ¿no? en el discurso hubo un deslinde suficiente a ideologías de senderistas, a una lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso en el Braen? Se lo pregunto porque justamente es uno de los principales cuestionamientos que se hace a este gabinete por los miembros que tiene a la interna. Sí, en la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, el discurso del señor Bellido tiene 13 líneas y no dice absolutamente nada. No hay un deslinde claro respecto a estas imputaciones, aseveraciones y estas investigaciones que hay respecto a que más de una persona en el gabinete estaría o tendría vínculos o habría participado en algún tipo de acciones terroristas. Entonces, es importante, era importante en este momento haber escuchado un deslinde claro, un deslinde respecto a estos temas, y además separar del gabinete a aquellas personas que tenían este tipo de investigaciones, como lo tienen también algunos miembros del Congreso, que todos sabemos. Entonces, ese tipo de imputaciones y además gestos como el decir algo, que tampoco es gran cosa lo que han dicho respecto al combate contra el terrorismo, pero abrir las cárceles, porque es un gesto simbólico el abrir el penal de la base naval del Callao para sacar a Abimael Guzmán. Ese es un gesto simbólico que a la ciudadanía le aterra, porque ese señor debió morir en ese centro carcelario cuando le toque su momento, y no salir en ese momento, porque eso genera realmente
animadversión Claro. en las personas, y es un Quizá el gesto. contexto no ha sido el más adecuado, pero entiendo, y se lo dejo como pregunta, entiendo que ya el convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú vencía, y esto, según lo que dicen exministros de Defensa, es algo que tenía que darse en algún momento, pero me contesta, por favor, después de escuchar a los anunciantes. Deportes y mucho. 7 de la noche con 18 minutos. Estamos conversando con Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Quedaba pendiente, Omar, una pregunta a la parlamentaria para que nos indique un poco la posición también de la bancada. Se había hablado de este traslado de Vladimiro Montesinos, el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, y además habían traslados pendientes. ¿Esto cómo lo han tomado ustedes? También se hablaba de un convenio que terminaba justamente con la base naval, pero ese convenio todavía tenía un plazo hasta enero del próximo año. Así es. El plazo efectivamente es hasta enero del próximo año. Es cierto que ha sido, como lo ha dicho la ex ministra de Defensa, mucho tiempo un pedido de la Marina, pero también ha sido un pedido de las personas, de los dirigentes o de las personas seguidoras de Abimael Guzmán, en donde han considerado que esa es una cárcel para Abimael Guzmán indebida, y como tal pedían el cierre. Entonces, por eso la verdad es que quienes los asesoran no se sabe realmente quiénes son las personas que toman las decisiones, y si es el señor Castillo, realmente comete un grave error, porque le está diciendo a la población en este momento que responde, cumple con el pedido de efectivamente cerrar ese penal de alta peligrosidad de la base del Callao, y sacar de esa cárcel a Abimael Guzmán y a los otros terroristas que se encuentran ahí. Sí, claro, pero también llama la atención, señora Juárez, lo que reveló Latina, nuestro colega Christopher Acosta, que Vladimiro Montesinos tenía 2 horas diarias de llamadas telefónicas en la base naval del Perú. ¿No le parece llamativo eso? Me pregunto realmente si es que el INPE, en el penal en donde van a ser trasladados estas personas que han estado en la base naval del Callao, va a tener el debido cuidado y efectivamente la diligencia como para realizar el cuidado de estas personas y evitar que efectivamente hagan uso y abuso de las instalaciones de ese penal. Nosotros creemos que el traslado más bien del señor Montesinos a ese penal significa realmente una compensación por la actuación indebida, absolutamente armada, que con todo ánimo de perjudicar a nuestra candidata en segunda vuelta, fue presentado como unos audios que habían sido filtrados. Nosotros en su momento rechazamos absolutamente todo tipo de cercanía, injerencia con el señor Montesinos. No tenemos ningún problema que lo manden al señor Montesinos a cualquier penal. Sí, pero solo para precisar, ¿lo de las 2 horas le parece correcto, que tenga 2 horas diarias? Mire, de ninguna manera. Hay presos de extrema peligrosidad, como lo dice el Código de Ejecución Penal, pero también sería bueno leer este decreto supremo. Y en este decreto supremo lo que se dice es que hay 2 horas de patio, y que de acuerdo a la discrecionalidad del director penitenciario se puede hacer uso común, o sea, es decir, todos pueden estar juntos, o sea, todos los cabecillas senderistas pueden estar juntos en un penal porque tienen 2 horas de patio común, y además tienen esta posibilidad de cursarse cartas, ¿no? Que sería lo de menos, porque si van a estar juntos en un patio conversando sobre cómo reactivar o cómo seguir fomentando estas prácticas terroristas, realmente no le vería problema al tema de la comunicación. Pero estaríamos hablando en todo caso de un poco control o supervisión, por llamarlo de alguna manera, de parte de la Marina de Guerra del Perú. ¿Lo considera, lo ve así? Mire, en el caso, lo que yo la verdad no logro entender es a
que de acuerdo a los tweets que han salido del señor Cerrón y en donde señala se acabaron las cárceles doradas. Entonces yo no sé si el señor Abimael Guzmán, si los cabecillas terroristas y el señor Montesinos gozaban de cárceles doradas. Entonces, por eso es que es importante que se sitúe esta decisión que se ha tomado en el contexto. Perfecto. Lo que se ha querido es armar, por supuesto, toda una cortina de humo y que todos estemos abocados a hablar sobre este tema, que es una cortina de humo que no deja de ser peligrosa, porque, por supuesto, como Perfecto. le digo, Queda el liberar bastante clara al señor... su posición, congresista Juárez. Lamentablemente el tiempo es mezquino. Muchísimas gracias, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular y además presidenta de la Comisión de Constitución. Pero vamos a seguir escuchando reacciones de los parlamentarios. Y estamos conectados con la congresista Margot Palacios, justamente de Perú Libre, la bancada de gobierno. ¿Cómo está, congresista Palacios? Muy buenas noches. Muy buenas noches y primero hacer llegar